Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar de Japón, la pereza y el mito del país que nunca descansa. Japón suele representarse como la antítesis de la pereza. Trenes que llegan con segundos de precisión, jornadas laborales interminables, estudiantes que duermen en el metro con el uniforme impecable, ejecutivos inclinándose antes de entrar en la oficina y empleados que apenas usan sus vacaciones. Desde fuera, la imagen parece cristalina: disciplina, esfuerzo, sacrificio colectivo y una ética de trabajo casi implacable. Pero en los últimos años ha empezado a circular una idea interesante en redes sociales. ¿Y si Japón no fuera exactamente el país hiperproductivo que imaginamos? ¿Y si bajo esa fachada de trabajo constante hubiera una relación mucho más compleja con el esfuerzo, el descanso, la motivación e incluso la llamada pereza? Hoy vamos a desmontar mitos, contrastar datos y acudir a la investigación académica para entender qué dice realmente la sociología, la economía y la psicología sobre la cultura japonesa del trabajo. Pero antes, os recordamos que en la bio del episodio tenéis un enlace a Audible para que podáis disfrutar de más episodios como este en formato audiolibro, con miles de libros para escuchar doblados con calidad intacta, impoluta. Además, si lo hacéis desde el enlace de la bio de este episodio, pues estaréis ayudando a Ciencia y Saber a publicar más episodios como este. Ahora sí, sigamos con Japón. Y es que durante décadas Japón fue el símbolo mundial del crecimiento económico disciplinado. Tras la Segunda Guerra Mundial, el llamado milagro japonés convirtió al país en una potencia industrial en apenas una generación. Entre los años 50 y 80, Japón creció a ritmos espectaculares, exportando tecnología, automóviles y electrónica al mundo entero. Ese desarrollo estuvo ligado a una ética laboral intensa asociada al concepto de Ganbaru, que puede traducirse como esforzarse hasta el límite o persistir pese a las dificultades. También fue clave el modelo de empleo vitalicio en grandes empresas, donde la lealtad corporativa era casi una extensión de la identidad personal. Pero esa narrativa heroica tiene sombras profundas. Japón acuñó un término estremecedor: karoshi, que significa literalmente muerte por exceso de trabajo. El fenómeno fue reconocido oficialmente en los años 80, cuando comenzaron a documentarse casos de infartos, ictus y suicidios relacionados con jornadas laborales extremas. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón publica cada año estadísticas sobre casos reconocidos de karoshi y compensaciones concedidas a familiares. En 2018, el gobierno japonés aprobó reformas para limitar las horas extraordinarias tras varios casos mediáticos de jóvenes empleados fallecidos por agotamiento extremo. Es decir, la cultura del esfuerzo existe, pero también ha tenido consecuencias graves y ha obligado al Estado a intervenir. ¿Trabajan realmente más horas que el resto del mundo? Aquí es donde los datos empiezan a desmontar el mito. Según estadísticas recientes del OCDE, Japón ya no está entre los países con más horas trabajadas al año. En los años 90 sí figuraba en posiciones altas, pero hoy países como México, como Costa Rica o Corea del Sur superan ampliamente sus cifras. En 2022, el promedio anual de horas trabajadas en Japón fue inferior al de Estados Unidos y significativamente menor que al de México. Además, en las últimas décadas, el gobierno japonés ha impulsado políticas de reducción de jornada y promoción del descanso, incluyendo campañas para fomentar el uso efectivo de vacaciones pagadas. La percepción internacional de jornadas interminables no siempre coincide con la realidad estadística actual. Japón trabaja mucho, sí, pero no es el campeón mundial del exceso horario. Lo que sí es característico es el llamado presencialismo. Por ejemplo, permanecer en la oficina aunque el trabajo esté terminado. Investigaciones sociológicas y estudios organizacionales han señalado que en Japón existe presión social para no abandonar el puesto antes que el superior jerárquico. Este comportamiento tiene raíces culturales en la importancia del grupo y la armonía social. Irse antes puede interpretarse como falta de compromiso colectivo. Estudios publicados en revistas como Asian Business y análisis de expertos en gestión empresarial han señalado que esta cultura organizacional puede afectar negativamente a la productividad real. Permanecer muchas horas no equivale necesariamente a producir más valor. Aquí aparece una paradoja interesante. No siempre se trabaja más, pero sí se permanece más tiempo en el entorno laboral.
y esa diferencia es crucial. Otro aspecto que rompe el estereotipo es la productividad por hora trabajada. Diversos informes comparativos dentro del G7 han mostrado que Japón no lidera la productividad laboral medida en PIB por hora trabajada. Durante años ha estado por debajo de Estados Unidos, Alemania o Francia en este indicador. Economistas han apuntado a varios factores: estructura empresarial fragmentada, peso de pequeñas y medianas empresas con menor digitalización, envejecimiento poblacional y cultura organizativa rígida, es decir, muchas horas no siempre se traducen en mayor eficiencia. Bueno, aquí conviene ser rigurosos. La pereza no es un concepto científico preciso. En psicología se habla más bien de motivación, agotamiento, burnout, anedonia o evitación conductual. Japón ha experimentado fenómenos sociales que desde fuera podrían interpretarse como apatía o desmotivación. Uno de los más conocidos es el de hikikomori, personas, en su mayoría jóvenes, que se aíslan socialmente durante meses o años. El fenómeno ha sido estudiado por psiquiatras y sociólogos desde los años 90. El propio gobierno japonés ha estimado que cientos de miles de personas podrían encontrarse en esta situación, aunque las cifras varían según la metodología. Los hikikomori no son perezosos en el sentido simplista del término. Muchos presentan ansiedad social severa, depresión u otros trastornos psicológicos, y es que el aislamiento suele estar vinculado a presión académica, fracaso percibido o miedo a no encajar en expectativas sociales rígidas. Otro fenómeno es el de los NEET, jóvenes que no estudian ni trabajan. Japón tiene tasas de NEET comparables a otros países desarrollados, según datos del OCDE, aunque el fenómeno ha generado preocupación mediática. Estos casos no representan a la mayoría de la población, pero muestran que la relación con el trabajo y la motivación es más compleja de lo que sugiere el estereotipo del trabajador infatigable. Las generaciones más jóvenes en Japón están mostrando actitudes distintas hacia el trabajo. Diversas encuestas nacionales indican que muchos jóvenes priorizan estabilidad, equilibrio y tiempo personal frente a ascensos agresivos o jornadas extensas. Tras la pandemia del COVID-19, el teletrabajo se expandió en Japón, rompiendo parcialmente la rigidez tradicional del entorno laboral. Aunque el regreso a la presencialidad ha sido significativo, la experiencia dejó una huella en la percepción del tiempo y la flexibilidad. Además, el debate sobre el work-life balance ha ganado terreno en medios y empresas. El gobierno japonés ha impulsado campañas para fomentar el uso real de vacaciones pagadas, ya que durante años muchos trabajadores no consumían todos sus días disponibles. Esto no era pereza, es transformación cultural. Un elemento clave para entender Japón es la presión social implícita. La sociedad japonesa ha sido descrita por muchos sociólogos como altamente orientada al grupo. El cumplimiento de expectativas colectivas puede generar un alto nivel de conformidad, pero también ansiedad. En ese contexto, lo que desde fuera podría verse como apatía puede ser en realidad agotamiento psicológico o rechazo a un modelo percibido como excesivamente exigente. El aumento de casos de estrés laboral y problemas de salud mental en Japón ha sido objeto de análisis en revistas médicas y psicológicas internacionales. La Organización Mundial de la Salud reconoce el burnout como fenómeno ocupacional y Japón no es ajeno a esa realidad. Entonces, ¿es Japón un país perezoso? No, pero tampoco es el país de robots humanos que nunca descansan que nos habían vendido. Japón combina una fuerte tradición de disciplina colectiva con tensiones sociales modernas, envejecimiento poblacional, presión académica, transformación del mercado laboral y redefinición de prioridades vitales. Japón no es un país de perezosos, tampoco es una máquina perfectamente engrasada de productividad infinita. Es una sociedad compleja que está redefiniendo su relación con el trabajo, el tiempo libre y el sentido del esfuerzo. Tal vez la verdadera revolución cultural, en Japón y en cualquier otro lugar, no esté en trabajar más, sino en aprender cuándo parar, sin culpa, sin miedo y sin que eso signifique fracasar, aunque sin olvidar que evidentemente para conseguir objetivos hay que esforzarse. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Upcast. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres.
Pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla. Y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España a su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata a sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting.